Hola, en este video quiero compartir mi postura sobre un tema clave de la historia del Perú contemporáneo. La reforma agraria, desde mi punto de vista, este proceso implementado oficialmente en 1969 fue beneficioso para el país dentro del periodo comprendido entre 1930 y 1990. A lo largo del video analizaré cómo esta reforma impactó en los hábitos político, económico y social y cómo influyen los cambios que vivimos en Perú en estas 6 décadas. Desde 1930 hasta mediados del siglo XX, la política peruana estuvo marcada por la exclusión de los sectores rurales. Las grandes terratenientes que controlaban estas haciendas también tenían el poder en el Congreso, en los gobiernos regionales y en la toma de decisiones nacionales. La mayoría de campesinos, en especial los indígenas, no tenían acceso a derechos ciudadanos básicos, como la propiedad, la educación o el voto efectivo. Cuando el general Juan Velasco Alvarado llegó al poder en 1968, su gobierno buscó romper con ese modelo desigual a través de la reforma agraria. En 1969, mediante un decreto ley, se expropiaron grandes latifundios y se transfirieron a cooperativas agrarias o directamente a las comunidades campesinas. Esto cambió el panorama político. Por primera vez, miles de campesinos comenzaron a tener una voz colectiva y organizarse políticamente en sindicatos, federaciones y comunidades. En las décadas de 1970 y 1980, estos grupos jugaron un papel activo en la defensa de sus territorios y en la exigencia de servicios públicos en el campo. La reforma, entonces, no solo afectó a las estructuras agrarias, sino que también democratizó el poder en zonas rurales, aunque aún había mucho por avanzar. Durante los años 30 a los 60, el sistema económico rural favoreció las haciendas funcionando con mano de obra casi gratuita y con técnicas agrícolas muy atrasadas. Muchas tierras eran subutilizadas o se dedicaban a monocultivos destinados a la exportación, mientras las comunidades campesinas vivían con escasos recursos. La reforma agraria intentó cambiar esa realidad. A partir de 1969, el Estado expropió millones de hectáreas y entregó tierras a campesinos, organizados en cooperativas agrarias de producción y sociedades agrícolas de interés social. Aunque hubo deficiencia en la implementación, como la falta de apoyo técnico, maquinaria o acceso al crédito, el modelo permitió que se desarrollaran nuevas formas de producción con mayor equidad. Durante los años 70 y parte de los 80, muchos de estos grupos lograron sostener su economía agrícola, mejorando la producción social y alimentos y generando ingresos propios. Esto fue clave especialmente en tiempos de crisis económica, como en los primeros años del gobierno de Alan García. Aunque la eficiencia del sistema no fue perfecta, el impacto económico fue claro: más campesinos con tierra propia y mayor participación en la economía nacional. Antes de la reforma, la situación social en el campo era profundamente injusta. Los campesinos trabajaban sin derechos laborales, muchos vivían en condiciones de servidumbre y la discriminación hacia las poblaciones indígenas era generalizada. La educación y la salud eran casi inexistentes en las zonas rurales. La reforma agraria cambió la relación entre el Estado y el campesinado, al convertirse en propietarios o miembros de cooperativas. Miles de campesinos mejoraron su autoestima, su calidad de vida y sus posibilidades de organización comunitaria. Además, se promovió el respeto a las culturas andinas y se reformó el papel de las comunidades indígenas como actores sociales. En los años siguientes, especialmente en la década de 1980, muchas de estas comunidades fortalecieron su identidad colectiva, lo que les permitió resistir situaciones difíciles como la violencia territorialista de Sendero Luminoso. Su sentido de pertenencia territorial y comunitaria
fue clave para resistir el abandono del Estado y preservar sus formas de vida. En resumen, la reforma agraria en el Perú dentro del periodo de 1930 a 1990 fue una medida necesaria y beneficiosa. Políticamente debilitó el poder de las élites tradicionales y dio voz a los sectores excluidos. Económicamente permitió una redistribución de la tierra que activó la economía rural y redujo desigualdades históricas. Y socialmente dio dignidad y derechos y organización a millones de campesinos. Si bien el proceso tuvo errores y limitaciones, su impacto marcó un punto de quiebre en la historia del país y sentó las bases para una sociedad con mayores aspiraciones de justicia, equidad y reconocimiento cultural. Gracias.